Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019, donde vamos a comenzar a ver un tema muy importante a la hora de manejar Excel. Y creerme que hay mucha gente que maneja Excel a diario y este tema que vamos a comenzar a ver en el vídeo no lo tienen claro. Me refiero al tema de las referencias. Pero además de las referencias, vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver más técnicas de copiar y pegar fórmulas. Recordar que en el vídeo anterior vimos el doble clic en el botón de relleno. Bueno, pues vamos a ver más formas de conseguir el mismo resultado. Copiar y pegar unas fórmulas en una columna o en una fila de datos. Ya que estamos, y de paso, vamos a ver qué es transponer en Excel, una función muy útil y que poca gente conoce. Y vamos a comenzar a hablar del tema importante que os mencionaba. Vamos a comenzar a hablar en este vídeo y también tendremos que hablar en el próximo vídeo de las referencias en Excel. Es un capítulo clave a la hora de entender Excel, a la hora de manejar Excel correctamente. Tenemos que hablar de las tres referencias diferentes, distintas, que tenemos en Excel a la hora de manejar fórmulas y funciones, que son las referencias relativas, absolutas y mixtas. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Y las diferencias que hay entre cada una. Así que vamos a ello. Para explicar todo esto voy a seguir trabajando con el fichero del vídeo anterior, esta pequeña hoja de cálculo en la que hay un presupuesto, ¿no? Para hacer unas compras de mesas, sillas, una cantidad, un precio unidad y la columna del total. Vimos en el vídeo anterior cómo calcular o rellenar fácilmente la columna del total. Escribimos la fórmula en la primera celda y después o bien arrastramos hacia abajo o bien hacíamos doble clic en el botón de relleno. Hay más formas para obtener el mismo resultado de una forma rápida. Una de ellas es seleccionar previamente el rango antes de introducir ninguna fórmula. Fíjate en una cosa, cuando en Excel seleccionamos un rango de celdas, dentro del rango seleccionado, lo voy a señalar ahora mismo en pantalla, ese sería el rango seleccionado. Concretamente este rango, pues tal y como vimos en el vídeo anterior, se llamaría D3 dos puntos D13. Es decir, celda inicial, D3, dos puntos, celda final, D13. Pues en el rango D3, D13 hay una celda activa y esto ocurre siempre que seleccionamos un rango en Excel. La celda activa es D13, fíjate que aparecen todas sombreadas en gris, menos la celda D3. ¿Dije D13? No, la celda activa dentro del rango es D3. Y bueno, pues mira, voy a seleccionar otro rango. En este otro rango, la celda activa es F5, que es la que aparece sombreada en blanco. Cuando tú seleccionas un rango en Excel, si te quieres mover dentro de ese rango, lo que debes hacer es utilizar no las teclas de las flechas, porque el rango automáticamente se va si utilizas esas teclas. Tampoco vale utilizar el ratón, porque igualmente el rango se va. Para moverte por un rango, debes utilizar la tecla Enter para moverte hacia abajo, Shift y Enter para moverte hacia arriba, tabulador para moverte hacia la derecha, Shift tabulador para moverte hacia la izquierda. La utilidad que tiene seleccionar un rango previamente son varias. Una de ellas es que tú puedes empezar a introducir datos de forma rápida y utilizando la tecla Enter, fíjate cómo vamos bajando hacia abajo y tienes la seguridad de que nunca te vas a salir de ese rango seleccionado. Cuando llegamos a la zona inferior, Excel, si sigo pulsando Enter, automáticamente pasa a la siguiente columna, ¿no? Básicamente para esto sirve tener un rango seleccionado, para tener como una especie de plantilla de la cual no nos podemos salir a la hora de introducir datos. Pero también tiene otra utilidad cuando manejamos fórmulas y es seleccionar el rango. Automáticamente después de seleccionar el rango introducimos en la celda activa del rango, que es la primera, la fórmula, es decir, B3 por C3, y ahora en vez de pulsar Enter pulsamos Control Enter. Fíjate cómo automáticamente se copia y se pega esa fórmula en todas las celdas del rango seleccionado. Bueno, pues es otra opción más de introducir fórmulas, de copiar y pegar fórmulas y que los resultados sean correctos. Otra opción es la siguiente: convertir tu rango de celdas en una tabla. Se trata de seleccionar, en nuestro caso, el rango A2 de 13 y una vez que lo hemos seleccionado, convertirlo en lo que Excel llama una tabla. Al convertir un rango en una tabla ocurren varias cosas que iremos viendo a medida que avancemos en el curso, pero una de ellas nos atañe especialmente ahora. Mirad, yo selecciono el rango de celdas, a continuación me voy a la ficha Insertar y dentro de Insertar escojo la opción de tabla. Sale una ventana emergente porque Excel
me pregunta si el rango es correcto o dónde están los rangos, dónde están los datos, quiero decir. Es correcto el rango A2 de 13. Ahora después hablaremos de estos símbolos dólar, que es de lo que se trata fundamentalmente este vídeo. Y luego me pregunta si la tabla tiene encabezados. Y efectivamente la tabla que yo he seleccionado tiene encabezados. Cantidad, precio, unidad y total. Así que dejamos activado el check. Pulsamos en aceptar y vemos cómo ocurren varias cosas. Primero que lo sombrea, ¿no? Es decir, filas de forma alterna, aunque esto es lo de menos. Algunas filas sombreadas en azul, otras en blanco. La cabecera pues aparece sombreada en azul oscuro. Incluye en la cabecera lo que se denominan autofiltros, cosa que veremos más adelante en este curso. Pero lo que es importante es que una vez que tú has convertido un rango de celdas en una tabla, introduces, sin seleccionar el rango ni nada, simplemente introduces la primera fórmula. Fíjate cómo al seleccionar la celda con el ratón ya no me marca el nombre de la celda, sino que da nombres a las celdas, pero nosotros trabajamos como si fuese el nombre de la celda normal, es decir, la celda B3 por la celda C3, seleccionándolas con el ratón, y ahora pulsando Enter de forma normal, fíjate cómo automáticamente calcula toda la columna. Esta sería otra forma de realizar el mismo cálculo, realizar el cálculo en toda la columna. Bien, voy a pulsar Control Z varias veces para ir deshaciendo los pasos que hemos ido elaborando hasta dejar la tabla como la teníamos originalmente. Y ahora voy a insertar 2 hojas más en este libro de Excel. Fijaros que este libro de Excel tiene tan solo una hoja. Desde la versión 2013, si no estoy equivocado, en adelante, Excel trabaja solamente con una hoja por defecto. Antiguamente, en versiones antiguas, trabajaba con 3 hojas. Entonces voy a crear 2 hojas más. Lo podemos hacer de una forma rápida pulsando en el botón del más que tenemos en la zona inferior. Hoja 2, hoja 3. Y ahora vuelvo a la hoja 1, selecciono la tabla con la cabecera incluida que tenemos en la hoja 1, Control C, y ahora pues la pego en la hoja 2, Control V, tengo una tabla idéntica, y ahora quiero también pegarla en la hoja 3, pero en la hoja 3 quiero pegarla de una forma diferente. En la hoja 3 yo quiero tener la misma información, pero lo que ahora tengo en columna quiero que esté en fila, y lo que tengo en las filas quiero que esté en las columnas. Es decir, darle la vuelta a la tabla. Esta es una operación muy habitual en Excel, el tener una tabla de datos y querer darle la vuelta, transformar columna en fila y fila en columna. Esto es lo que se llama en Excel transponer. Transponer los datos. Hay mucha gente que desconoce esta función o que se puede automatizar esta tarea y lo que hace es copiar los datos a mano al revés, con lo cual pierdes muchísimo tiempo. ¿En qué consiste esto? Mirad, yo pulsé Control C hace un instante. Fijaos cómo sigue en la hoja 1 la selección móvil. Eso quiere decir que lo tengo en el portapapeles, toda esta información. Eso quiere decir que yo ahora podría ir a hoja 3 y pulsar Control V o pegar y los datos se pegarían. Pero fijaos en la ficha de inicio, concretamente en el grupo portapapeles, en el botón de pegar. Este botón de pegar tiene una pequeña flecha, la cual si pulsamos en ella me muestra muchas opciones. Hay una de ellas que es bastante intuitiva porque fijaos cómo hay una flecha que indica qué es lo que va a hacer ese botón. Cambiar fila, columna y columna, fila. De hecho, si dejamos el ratón quieto encima de ese botón, nos dice que se llama transponer. Si pulsamos en ese botón, conseguimos precisamente eso. Lo que teníamos en columna lo pasa a fila y lo que teníamos en fila lo pasa a columna. No queda bien, bueno, tendríamos que corregir una pequeña cosa porque la celda que tenemos combinada en la fila 1 también lo ha pasado a columna y la verdad es que esto no lo necesitamos. Voy a borrar la columna 1 y así de paso pues vamos aprendiendo cosas. Si seleccionamos o si pulsamos, mejor dicho, con el botón derecho sobre la columna A, podemos elegir ahora la opción de eliminar y conseguimos eliminar esa columna. Tengo los mismos datos, como podéis ver, lo que pasa es que los tengo al revés. Mesas, sillas, cojines lo tenía antes en columna, cantidad, precio, unidad y total lo tenía antes en columnas. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a la hoja 2. Voy a aumentar un poco el zoom para que lo podáis ver mejor. Y vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que debemos realizar el mismo cálculo, pero además vamos a trabajar con 2 columnas más. Vamos a imaginar que nuestros importes son sin impuestos. En España tenemos un impuesto que se denomina IVA, que hay que agregar a todos los productos. Voy a crear una columna más para calcular ese impuesto. Y luego otra columna más que sería el total con IVA.
de esta forma. Lo voy a poner en... así ponerlo mejor así. Total con IVA. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, en la columna I, en la celda I1, vamos a poner IVA. Y en la celda J1 vamos a poner 21%, que es el valor del IVA que tenemos actualmente donde yo vivo, en España, ¿no? Es decir, aquí en España a todos los artículos que vayas a comprar hay que sumarles un 21% más que corresponde a un impuesto que se llama IVA, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, si tuviéramos que calcular rápidamente la columna del total, ya sabríamos hacerlo con una de las técnicas que hemos visto, ¿no? Seleccionamos el rango, igual a la cantidad por precio unidad, control enter, ya tenemos el total. Y ahora llega el momento de calcular el IVA. Se trata de averiguar cuál es el 21% de 3.300. ¿Cómo se calcula en Excel el porcentaje de una celda? Es muy sencillo en Excel. Lo único que hay que hacer es multiplicar ambas celdas. Si yo ahora en la columna del IVA le digo que esto es igual a la celda donde tengo 3.300, el total, por la celda donde tengo el IVA, que en este caso es J1, si pulso Enter, aquí tenemos el IVA. Ese sería el 21% del total. Y ahora deberíamos de calcular el total más el IVA, es decir, 3.300 más 693, D3 más E3. Si pulso Enter, ya tengo todos los datos para las mesas, para nuestro primer artículo. Sin embargo, como siempre, yo lo que quiero hacer es calcularlos todos y no lo voy a hacer a mano uno por uno. Entonces, lo suyo habría sido hacer lo siguiente. Con cualquiera de las técnicas que hemos visto anteriormente, calcular toda la columna del IVA y con cualquiera de las técnicas que hemos visto, calcular el total con IVA. Vamos a ver si esto es verdad. Por ejemplo, si yo le digo que esto es igual a 3.300 D3 por J1, ya tengo el IVA. Si ahora hago doble clic en el botón de relleno, se supone que debe de calcularme el resto. Y vemos que no es así. Si utilizamos cualquiera de las otras técnicas que hemos visto, por ejemplo, seleccionar el rango. Si ahora en la celda activa del rango le decimos que esto es igual a la celda del total de 3 por la celda del IVA y digo control enter, pues vemos que el resultado es el mismo, es erróneo. Es decir, no nos realiza el cálculo automáticamente para toda la columna, nos da resultado 0. ¿Por qué? Pues vamos a examinar la fórmula. La primera es correcta, el primer dato siempre es correcto, entonces vamos a examinar las celdas que está utilizando para el cálculo del IVA. Es D3, como podéis observar, en D3 tengo 3.300 y J1. En J1 tengo 21%. Y es correcto. Vamos a examinar el siguiente, el primer resultado 0. Examinando esta fórmula, vemos que está utilizando la celda D4. D4 es correcta, es donde tengo el primer valor a multiplicar. Pero lo está multiplicando por J2. Y en J2 no hay nada. Es por esto por lo que da 0. Está multiplicando 8.750 por nada. Y así ocurrirá con el resto. Si examinamos la tercera, D5, que es correcto, porque en D5 tengo el dato, pero lo está multiplicando por J3. En J3 no hay nada. Si os dais cuenta, en todas las fórmulas de la columna del IVA, la celda debería de ser siempre J1. Es decir, multiplicar cada uno de los valores del total, pero siempre por J1. Y no es lo que está haciendo Excel. Lo está multiplicando por las celdas que tenemos en la zona inferior. ¿Por qué ocurre esto? Porque Excel, por defecto, en las fórmulas y funciones, utiliza lo que se conoce como referencia relativa. Y eso, como el propio nombre indica, quiere decir que cuando copias y pegas una fórmula en otras celdas, las referencias de las celdas, en este caso D3 y J1, son relativas, las va a mover. Es decir, es relativo a donde se encuentre la fórmula. Si yo esta fórmula D3 por J1 la copio y la pego en otro lugar, esas referencias D3, J1 van a cambiar. Y esto hay veces que nos viene bien. Por ejemplo, para todos los cálculos que hemos hecho antes, nos viene perfecto. También ocurre lo mismo con la columna del total que hemos calculado en el vídeo anterior. Lo que ocurre es que en este caso nos viene muy bien que las referencias sean relativas. Por ejemplo, la primera fórmula es B3C3 y el resto las hemos copiado y las hemos pegado con diferentes técnicas, pero las hemos copiado y pegado. Si observamos la siguiente es B4C4. ¿Veis? La referencia las mueve. B5C5, B6C6, lo hace siempre. Son referencias relativas. Cuando copias una fórmula, mueve las celdas, mueve las referencias.
pero en el total nos viene bien. Donde no nos viene bien es en el IVA, porque si me mueves la celda de J1, no sale bien el cálculo. ¿Cómo podemos solucionar esto? La forma de solucionar esto es cuando construyes la fórmula original que después vas a copiar y vas a pegar en el resto de celdas, en esa primera fórmula, convertir esa referencia relativa de la celda J1 o bien en una referencia mixta o bien en una referencia absoluta. Y esto de referencia mixta y absoluta todavía no sabemos muy bien qué es, pero consistiría en lo siguiente. Voy a borrar toda la columna para hacerlo bien desde el principio y que se vea la forma de realizar esto. Igual la celda del 3300 de 3 por la celda del porcentaje J1. Pero antes de pulsar Enter, lo que debemos hacer es colocar un dólar delante de la fila en este caso. Es decir, aquí J1, pues con el cursor parpadeando delante del 1, introduces un dólar para transformar la celda de J1 a $1. Una vez que hemos hecho esto, pulsas Enter y ahora puedes utilizar cualquiera de las técnicas que hemos visto anteriormente para rellenar el resto de datos. Por ejemplo, si haces doble clic en el botón de relleno, fíjate cómo ahora sí que funciona. Si examinamos de nuevo la fórmula, vemos que la primera, que es la que hemos introducido nosotros a mano, es de 3 por J1, es correcto. Pero la siguiente, recordar que antes estaba multiplicando por J2, ahora sigue multiplicando por J1. Y la siguiente por J1. Si os dais cuenta, lo que hemos hecho ha sido fijar la celda del porcentaje. Todas las fórmulas están multiplicando por J1 y por eso el resultado es correcto. Cuando una celda no tiene ningún símbolo dólar, se dice que es una referencia relativa, el comportamiento por defecto de Excel. Cuando una celda, como en este caso la celda J1, tiene un dólar, uno solo, es nuestro caso, se dice que es una referencia mixta. Referencia mixta. El dólar puede estar delante de la fila, como es nuestro caso, dólar 1, o también puede estar delante de la columna, sería dólar J1. Pero a nosotros ese caso no nos vale, lo veremos en el próximo vídeo por qué. En cualquier caso, tanto dólar J1 como J dólar 1, ambas serían referencias mixtas, porque tendrían un solo dólar. Cuando explico esto en un aula con gente que está aprendiendo a manejar Excel, siempre hay varios alumnos que dicen qué complicación más absurda, ¿por qué tengo que aprender esto que me está costando muchísimo y no lo termino de entender cuando yo aquí en esta celda puedo hacer lo siguiente? Igual, voy a borrar el resto de resultados para que no os confunda. Vamos a borrarlo todo. Hay muchos alumnos que dicen lo siguiente. ¿Para qué utilizar esta celda? Yo le digo que esto es igual a esta celda por 21%. Y mira, funciona. Y además, si arrastramos hacia abajo, con cualquiera de las técnicas que hemos visto, pues lo hace perfectamente. Y me olvido de dólares y de esa cosa tan compleja que no he entendido nunca ni tengo ganas de entenderlo. Muy bien, lo puedes hacer así. El problema viene si dentro de unos meses cambian ese porcentaje. Es decir, ese impuesto, que ahora mismo está en un 21%, no siempre ha sido así. Hace un tiempo estuvo a un 17 y hace más tiempo estuvo a un 12. Es posible que en un futuro esté a un 23 o lo vuelvan a bajar a un 19 o vete a saber el qué. En ese caso, si tú lo escribes a mano, vas a tener que tomarte la molestia de entrar en todas las fórmulas que tengas en tu hoja de cálculo donde participe ese porcentaje y volverlo a cambiar a mano. Además de que vas a perder mucho tiempo haciendo esto, 19%, y ahora además tengo que volver a arrastrar hacia abajo para que se actualicen las demás, además de perder tiempo, puede ser que te estés dejando otras celdas de tu hoja de cálculo, porque una hoja de cálculo en Excel es muy grande. Puede ser que tengas en otra zona más fórmulas donde participe esa celda del 21% y que te la dejes en el tintero, que no te des cuenta y se te olvide. Cuando si utilizas una referencia a una celda, como hemos hecho nosotros, es decir, igual a esta celda por esta otra, y lo utilices correctamente, pues no hay más que, si te cambian ese IVA, cambiarlo en la celda original. Si en vez de un 21 pasa a ser un 19, le das al Enter y todo lo que tengas en la hoja de cálculo se actualiza. Bueno, vamos a ponerle un 21, que es como debe estar. Por último, para calcular el total con IVA, muy fácil. Aquí no hay que utilizar referencias mixtas, vale con referencias relativas, porque vamos a tener que sumar, esta celda y esta, después esta y esta,
Es decir, debe de moverlas, debe de tener el comportamiento por defecto. Así que podemos seleccionar un rango y ahora decir que esto va a ser igual a el total más el IVA, control enter y ya tenemos todas. Bien, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Veremos en el próximo vídeo otro caso donde utilizar una referencia mixta pero diferente, que es lo que hemos hecho antes en la hoja 3, transponer los datos. Vamos a ver que rellenaremos el total y vamos a rellenar también otra fila, que será el total con IVA y el total más IVA. El IVA quiero decir y el total más IVA. Exactamente igual a como hemos hecho ahora, pero los datos están en una orientación diferente, con otra distribución. Veremos cómo vamos a tener que utilizar referencia mixta, pero no exactamente igual a como lo hemos hecho en este caso. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.